Bueno, pues nuevamente buenas noches a todos, me da gusto saludarlos. Agradezco la invitación que se me hizo para tener la oportunidad de charlar con ustedes el día de hoy y que hablemos un poquito de música, teniendo como pretexto la música que el día de hoy vamos a escuchar. Como bien sabemos, bueno, tenemos un programa de música compuesta por compositores nórdicos. Si bien sabemos, los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia y Dinamarca, conforman este bloque de países. Y tres compositores el día de hoy, dos provienen de Finlandia y uno más de Dinamarca. La primera obra que la orquesta interpretará el día de hoy, pues podríamos traducirla así como Cielo de invierno, de la compositora, algo interesante y muy buenos, y sobre todo que sabemos que a lo largo de la historia las mujeres compositoras, bueno, han estado presentes, pero bueno, desde luego han tenido que luchar para mantener su presencia y proyectar su arte en los escenarios. Sabemos que, bueno, mujeres como Fanny Mendelssohn, esposa de Félix Mendelssohn, o Clara Wieck, esposa de Schumann, conocida como Clara Schumann, además de ser una gran pianista y sobre todo el gran mérito que tuvo el haber aguantado a Schumann, que era un hombre muy complejo, ¿no? Que como bien sabemos terminó pues en un hospital psiquiátrico, en un manicomio, ¿no? Con problemas muy serios acá arriba. Y bueno, pues Clara, sabemos que ella lo invitaba en sus ratos de lucidez a hacer música y a proyectar su música, y bueno, creo que es un gran mérito. Y a lo largo de la historia, pues mujeres importantes se han dado a la tarea de hacer música, y bueno, pues llegamos el día de hoy con Kaija Saariaho, quien ella nace en Helsinki, Finlandia, el año de 1952. Estudia en la Academia Sibelius en Finlandia, y algo interesante es que pues sabemos que Sibelius es sin lugar a dudas el referente de la música finlandesa, y se dice que ella es la depositaria de la herencia musical precisamente de Jean Sibelius. Así pues, indudablemente que es de una importancia capital fundamental en la historia de la música, sobre todo de aquella zona y desde luego de nuestros días. Se desarrolla en Alemania de manera importante, su obra es amplia, y seguramente en las notas al programa tendremos la oportunidad de leer, ¿no? Y de conocer bastante más al respecto de esta gran compositora y de su obra. Sabemos también que ella, sin ser necesariamente pionera pero ha desarrollado técnicas importantes para la integración de la música electrónica con los instrumentos convencionales. No es el caso de esta obra, pero bueno, ha incursionado de manera importante también en estos conceptos musicales. Y finalmente esta obra, hablar de esta obra, nos lleva a lo que yo considero el punto principal o lo más importante de la plática que el día de hoy tendremos entre todos nosotros, ¿no? Que es, si nosotros recordamos esa definición que nos han dado cuando en las escuelas se estudiaba música y cuando llevábamos clases de música, ya son pocos los casos, pues se decía algo así que la música es, ¿cómo decirlo?, el orden, ¿no? De los sonidos y los silencios en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, lo acomodo armonioso, organizado de los sonidos y los silencios en el tiempo y en el espacio. Ok, de acuerdo, es una definición aparentemente clara, concisa y que nos deja una idea de lo que es. Para mí me parece confusísima, porque no sé cuál es realmente el orden correcto, ¿no? Según quién, y si hablamos de tiempo y hablamos de espacio, nos confundimos todavía mucho más. Afortunadamente en música, términos como el tiempo y el espacio los podemos aterrizar con mucha facilidad, y decimos que tiempo igual a velocidad, y el espacio podemos determinar que es el espacio gráfico donde se escribe, que es la partitura, y nos quitamos de problemas.
porque si nos metemos a hablar del tiempo y el espacio reales como tal, nos salimos de aquí en varias semanas. Sin embargo, yo siento que definir la música como tal, yo, alumnos míos, siempre les digo, la música es fantasía. La música es algo que se dedica, que tiene como objetivo, independientemente de cómo ésta provenga, de llegar a nuestras sensaciones y emociones. ¿Okay? Y creo que hablar de sensaciones y hablar de emociones es mucho más sencillo que hablar del tiempo y el espacio. Porque las sensaciones humanas, las emociones humanas, todos las conocemos, ¿no? De alguna manera, y cada uno de nosotros lo maneja de una manera diferente. Finalmente esto va a dar a nuestros sentimientos, y esa fantasía que la música produce y que la música proyecta, la generamos nosotros mismos, y es tan íntima como personal. Y ahí es donde se genera esta gran aventura que es la música, desde mi punto de vista. Para que esto se dé, se requiere, digamos, de tres actores para que finalmente esta gran aventura se dé. ¿Qué son? El creador, en este caso el compositor, el recreador, que es el intérprete, y el receptor, que es el público. Ahora, el compositor, el creador, ¿qué es lo que va a él a reflejar a través de su partitura, a través de su música? Su visión del entorno, ¿no es cierto? O sea, lo que él conoce, lo que él percibe, lo que él siente. Esto, el compositor, su visión de la vida en función de su cultura, educación, espacio y todo lo que lo rodea, va a determinar sus conceptos que va a plasmar en una partitura. Ahí está la primera parte. ¿Okay? Lógicamente, no es lo mismo el espacio en el cual escribió Johann Sebastian Bach que en el que escribió Beethoven o en el que escribió Maurice Ravel o Stravinsky. Las condiciones de vida, el espacio en el que cada uno de ellos desarrolló sus emociones y sensaciones en una partitura cambiaron. ¿Okay? Ahora bien, viene el segundo actor, que es el intérprete, que lo podemos considerar como el recreador, ¿de acuerdo? Porque el compositor crea la obra, el intérprete recrea la misma, pero la va a recrear también en función de su espacio y de su entorno, ¿ok? Porque no es lo mismo un intérprete de mediados del siglo XX que de mediados del siglo XIX que de nuestros tiempos, ¿ok? El espacio y las incisiones directas en el carácter, la cultura y la personalidad de cada quien son diferentes, ¿ok? Y llegamos, aunque no lo crean, a la parte más difícil de los tres actores, que es el receptor, que es el público. Porque podemos pensar, lo más difícil es componer la obra, ¿no? Otro puede decir, no, lo más difícil es transmitirla. Pues créanme que lo más difícil es que el público como tal lo acepte, lo reciba, lo haga suyo, lo disfrute, y lo trascienda. Porque finalmente las obras trascienden a través de lo que los públicos a lo largo de la historia van determinando y van generando con el paso del tiempo, ¿cierto? Y esto es complejo porque, vamos a la parte final, el público también está en una época determinada, tiene unas emociones y sensaciones determinadas, ¿ok? Pero también tiene, ¿cómo decirlo?, predisposición hacia determinadas situaciones, ¿no? Así nos pasa a todos como seres humanos, finalmente. Si nosotros hablamos de la música comercial, cualquiera que ésta sea, piensen ustedes en un cantante o una cantante, la que quieran, la canción que quieran, en este momento escúchenla, visualícenla dentro de ustedes.
vayan en este momento al escenario en donde esta persona lo está cantando y qué es lo que ustedes están deseando, que cante esa canción y que la cante exactamente igual a como yo la he escuchado durante toda mi vida, la tengo grabada y la oigo en el momento en que quiero, porque esa es la buena, ¿no es cierto? Y de repente, si otra persona canta esa canción, dice, es que no es lo mismo. Pues no, claro que no es lo mismo. Pero lamentablemente, como seres humanos, cometemos el error de decir, este está mejor, este está bien o este está mal. No, simplemente son diferentes. Entonces, lo que sucede como público, generamos nuestros gustos, generamos y determinamos nuestras satisfacciones en función de nuestros conceptos de la belleza, de lo que conocemos, de lo que estudiamos y de lo que pues, forma parte de nuestra cultura. Y por lo tanto determinamos que esto está bien y aquello está mal. No, señores. Yo los invito siempre que en el mundo de las artes no hablemos de bien y mal. Hablemos de me gusta o no me gusta. ¿De acuerdo? Y todos tenemos derecho a que algo nos guste o no nos guste, ¿no? Y si no nos gusta, pues está bien, ni modo. Y si sí nos gusta, qué bueno, ¿ok? Pero nosotros tenemos que tener esa apertura, ¿ok? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el concierto de hoy? Bueno, pues la obra con la que inicia su presentación y que abre la temporada la Orquesta Filarmónica de Jalisco es una obra con un lenguaje no convencional, no habitual, no es lo que estamos acostumbrados a escuchar normalmente. Y muchas veces, como público de entrada, en el momento en que empezamos a escuchar decimos, no, esto no me gusta, no me va a gustar, y ya lo rechazamos, ¿ok? Por supuesto que esa definición, ahora que hablaba de música, recuerden ustedes cuáles se nos ha dicho que son los 3 elementos de la música: melodía, ritmo y armonía. Que definirlos es muy difícil, ¿no? Y también nos han dicho que la melodía es la sucesión de sonidos organizados en el tiempo y en espacio. ¿Ok? ¿Qué es una sucesión de sonidos organizados? ¿Organizados según quién? ¿Ok? Y además le decimos, si un niño nos pregunta, oye, ¿qué es una melodía? Pues mejor le cantamos algo. Porque si le dices que es una sucesión de sonidos organizados en el tiempo y en el espacio, pues vas a hacer más bolas. Entonces, una melodía, como convencionalmente la conocemos, pues sí tiene movimientos melódicos, pero cuando tú tienes una melodía que produce una sola nota, también la podemos considerar como melodía. ¿Okay? Dependiendo de lo que alrededor de la misma haya. Entonces, esta obra de Kaya Saariau, esta obra ya de entrada nos está diciendo lo que es, nos está determinando y nos está diciendo, esto es el cielo de invierno, el cielo gris, ¿ok? Pero bueno, el cielo de invierno de Helsinki, en Finlandia, que nada tiene que ver con nuestro soleado cielo de invierno de nuestra Guadalajara, ¿no? En donde encontramos situaciones totalmente diferentes. Aquí en invierno hace frillito, aquello debe de ser en Finlandia un frío espeluznante. Entonces, claro, ella está reflejando a través de su música ese entorno, pero además va más allá, porque la obra no solamente refleja lo que acabo yo de decir, sino que ella misma la extrae de una obra suya de mayores dimensiones en la cual ella trata de describir la constelación de Orión. Entonces va mucho más allá, hay mucho más obscuridad, mucho más ausencia de luz, o no lo sé, nunca he estado por ahí, ¿no? Yo creo que ninguno hemos estado, pero aprovechemos esta obra, este tipo de música, para preparar nosotros a nuestra persona a recibir lo que el mensaje de la música nos va a dar. Y algo maravilloso es que en este caso nos está diciendo cielo de invierno, visualízalo, pero tu visualización, su visualización, la suya y la de usted va a ser diferente, no es la misma. Y lo mejor de todo es que ni tú le tienes que contar a ella, ni ella te tiene que contar a ti. Cada quien va a ver lo que quiera ver. Y como les digo, esto es tan íntimo como personal. Y esa aventura que tú puedas vivir dentro de ti, dentro de tu cuerpo, es lo que te va a enriquecer.
Muchas veces me han preguntado, me ponen alguna obra así compleja, con sonidos que chocan y demás, y me dicen, ¿y de verdad te gusta? ¿No? Y mi respuesta es sí. Ay, pero a ver, espérame, ¿cómo que te gusta? Si, a ver, no pensemos en la belleza convencional, son nuevos conceptos de belleza. Seguramente han visto un cuadro maravilloso que se llama Saturno devorando a su hijo, de Goya. Pues es espeluznante. O sea, lo ves y dices, qué cosa, ¿no? Está en el Museo del Prado en Madrid. Sin embargo, es una obra de arte y es maravilloso. Y cuando ya conoces el contexto y lo que está determinando y lo que está definiendo y lo que hay detrás de aquello, dices, qué maravilla, y hasta acabas diciendo, qué belleza. ¿No es cierto? Bueno, con las artes así sucede en términos generales. Entonces, si nosotros recordamos que la creación musical, de alguna manera, es la visión del ser humano de su entorno, la creación artística, de su entorno, el cual está compuesto por lo que está en el exterior, así como en el interior. Y quizá lo que está en el interior es tan importante o más que lo que está en el exterior. Pero lo que está en el exterior, sin lugar a dudas, define lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, llegamos ahora a la segunda obra del día de hoy, que es el concierto para clarinete y orquesta de Nielsen, de Carl Nielsen, compositor nacido en Dinamarca. Él nació en un lugar que se llama Sortelung el día 9 de junio de 1865 y murió en Copenhague el 3 de octubre de 1931. Kaija Saariaho, ella está viva, es una compositora en activa. En el caso de Carl Nielsen, bueno, pues murió a los 66 años de edad, relativamente joven, y él nos presenta y nos dice, aquí está un concierto para clarinete, aquí está mi concierto para clarinete. ¿Se han puesto a pensar o nos hemos puesto a pensar el gran compromiso que es para cualquier creador de nuestros tiempos, o este concierto que fue escrito en el año de 1928? Ya van a ser 100 años que el concierto se estrenó, que el concierto se compuso. El reto tan grande que es presentar algo que ofrezca no solamente algo diferente, sino una sustancia importante después de tantos años en los cuales el concepto y estructura musical como tal se ha dado. Si nosotros pensamos, por ejemplo, conciertos, Vivaldi, las estaciones de Vivaldi, ¿no? Y no es que Vivaldi haya sido el creador de la forma concierto ni nada. Recordemos que un concierto como tal es una obra ideada por el compositor para un instrumento solista o protagonista en este caso, acompañada por una orquesta, un grupo que apoya y desarrolla la presentación y los conceptos musicales del solista. ¿Okay? Todo esto históricamente ha ido evolucionando al grado que pues llega un momento en que tan importante llega a ser la participación del solista como del acompañante y viceversa. ¿Okay? Pero el solista no deja de ser el protagonista. ¿Okay? Bueno, esto en tiempos de Vivaldi, que es alguien que escribió conciertos y más conciertos para violín, para fagot. ¿Saben que después del violín para fagot es para lo que más escribió Vivaldi? Para cello, para, en fin, una gran cantidad de instrumentos y orquesta. ¿Okay? Bueno, las estaciones de Vivaldi, que todos los conocemos, son 4 conciertos. ¿Okay? Pues fueron escritas en 1721. ¿Se imaginan la cantidad de conciertos que se han dado entre 1721 y 1928 que esto se estrenó? Estamos hablando de 207 años, 2 siglos, ¿no es cierto? La cantidad de obras que hay escritas en esa estructura, caramba, qué compromiso, ¿no? Desde luego, digo, tú como recreador dices, no, bueno, que yo, ahora sí que yo represento lo que me des, pero ahora sí, ¿tú qué me vas a dar? ¿Tú compositor, qué vas a crear? Y basándose en las estructuras formales tradicionales, en los conceptos composicionales de siglos atrás, los compositores en el siglo XX y en el siglo XXI siguen creando y haciendo obra muy, muy interesante y compitiendo, sí, históricamente, con las obras que históricamente han sido referentes. Entonces, claro, cuando nosotros
Vemos concierto para clarinete y orquesta. Ay, los amantes de la música inmediatamente decimos el de Mozart, ¿no es cierto? Es que el concierto de Mozart el concierto de Mozart es algo fuera de serie, es algo, bueno, es una belleza extrema, ¿ok? Pero también los demás conciertos que se han escrito lo son. Y hoy vamos a escuchar un concierto, no sé cuántos hayan tenido la oportunidad ya de escuchar el concierto para clarinete de Nielsen. Un concierto interesantísimo, porque estamos acostumbrados a escuchar primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. Bueno, pues aquí es la misma estructura, nada más que es en 4 movimientos, y aquí no hay pausas, o sea, aquello continúa y de repente dices, ¿qué húbole? Yo me quedé en el primer movimiento y ya se acabó. Pues sí, ya se acabó, ¿no? O dices, ¿qué movimiento tan largo? No, es que todo se une, ya los conceptos, las estructuras formales van modificándose, van cambiando, se van desarrollando, sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. Cuando yo les decía a ustedes, ¿no?, de que el público es complicado, es complejo, ¿no?, de dar gusto, en el sentido de que hoy en día tenemos la oportunidad de acceder a gran cantidad de opciones para conocer y escuchar la música. A lo mejor yo les dije, a ver, ¿cuántos han tenido la oportunidad de escuchar el concierto de clarinete de Nielsen? A lo mejor me dicen, pues todos ya lo escuchamos, porque si quieren lo pueden haber escuchado en cualquiera de las plataformas y lo pueden hasta haber visto, ¿ok? La pregunta debería ser, ¿cuántos han tenido la oportunidad de verlo y escucharlo en vivo? Ahí ya la cosa cambia. Sabemos que la aventura en vivo es diferente, ¿ok? Y el gran problema que tenemos como seres humanos es que nos autocondicionamos, ¿no? De repente ha habido gente que llegaba, por ejemplo, me dice, oye, esta semana vas a dirigir tal obra. Sí, ya me compré mi disco. Qué bueno, te felicito. Es que me la estoy estudiando, wow. Ojalá y te la aprendas, mijo, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Entonces, no va por ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta persona, con ese entusiasmo de decir, la voy a conocer, lo escucha, mete esa versión en su mente y en su corazón y en su espíritu y en su vida misma, y todo lo que hagas que no sea como aquel está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, el asunto ya valió, ya no hay ni para dónde hacerse, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que es muy válido decir, ok, voy a conocer la obra, ok, la escucho, la conozco no para disfrutarla más o menos, sino simplemente para entrar dentro de un contexto. Pero ahora, que ya estoy aquí, voy a ver cuál es la propuesta de los artistas en vivo, qué es lo que me van a dar, qué es lo que me van a otorgar. Por lo tanto, puedo decirles que todos los conciertos son buenos, ¿ok? Todos los conciertos, o sea, me refiero ya al concierto como espectáculo, todos son buenos, ¿ok? Porque todos están trabajados, todos están realizados por profesionales. Y las propuestas que te presentan, ahí es donde ya cada quien tiene que determinar. Y el hecho de que a ti te guste y a ti no, ni uno está bien y el otro está mal. O sea, todos estamos bien. Es como la comida, ¿no? Y hay algunos paladares que son, ¿cómo decirlo?, muy abiertos a probar todo tipo de sabores, y hay otros paladares como el mío, que soy muy difícil para la comida y como pocas cosas porque no me gusta, ¿no? Pues sí, hay también, así como vemos los difíciles para comer, también hay difíciles para escuchar la música, ¿no? Yo me he convencido a lo largo de mi vida de que tengo que ser una mayor apertura y probar más cosas. Bueno, pues también en el arte y en la música como tal hay que hacerlo, ¿no? Y la verdad es que duele menos a que te caiga mal un alimento y lo sientas en el paladar tan feo como se siente a veces. En fin, una vez que ya llegamos al intermedio y vamos a la última obra del día de hoy, llegando a la Sinfonía número 2 de Jan Sibelius, la segunda de sus, si mal no recuerdo, 7 sinfonías. Bueno, pues llegamos a una obra cumbre del repertorio sinfónico. Jan Sibelius, el referente de la música finlandesa, de la música nórdica, el gran compositor, junto con otros, ahora los mencionaré, sin lugar a dudas, se erige incluso ante su gente como
el representante de la patria a través de la música. No olvidemos de que en aquella época, Sibelius vive del año 1865 al año de 1957, él vive 92 años. Su pueblo pues fue ocupado por distintas fuerzas opresoras, entonces mucha gente sentía que la música que hacía Sibelius era de alguna manera llevaba una carga patriótica muy importante y era música con un carácter en busca de la liberación, de la honestidad, de la justicia, de la vida por la vida misma. Y el propio Sibelius dijo que él no lo hacía con esa idea. Sin embargo, bueno, fue tomada su música y el impacto musical de la misma por su pueblo para sentir ese deseo y esa necesidad y ese gusto por la libertad. Todos los compositores, como es el caso de Nielsen en este caso, como es el caso de Sibelius, todos los compositores que están en la transición de siglos, su vida es complicada, en el sentido de que hay una gran cantidad de corrientes que inciden sobre su sentir y su pensar creativo. Si nosotros acomodamos las etapas históricas de la música y lo hacemos de una manera totalmente simple y coloquial y decimos, bueno, está el barroco, el clásico, el romanticismo, ¿no? Y le acomodamos un siglo a cada una, ¿no? Y decimos, el periodo romántico es el siglo XIX, el siglo XX es el periodo moderno, etcétera. Bueno, y los que nacen entre 1850 y 1950, pensemos todas las influencias que tienen ahí, ¿no? En aquella Europa central pequeñita, ¿no? Que es donde se desarrolla la historia de la música de la cual hablamos, surgen movimientos, desde luego está el romanticismo, surge el nacionalismo, aparece el impresionismo, a principios del siglo XX emerge el modernismo, después se dan las distintas escuelas composicionales en el siglo XX. Entonces son compositores que están bombardeados por infinidad de corrientes musicales, ¿no? Que enriquecen su manera de crear, pero también los confunden mucho, ¿no? Porque ahora, ¿a qué me tengo que no parecer? ¿No es cierto? Porque quiero ser original, quiero crear mi propio estilo, y sin embargo estás dentro de todo esto. Entonces, en la música de Sibelius vamos a encontrar, sin lugar a dudas, un romanticismo pleno. Ahí, todo lo que les dije respecto a la obra de inicio, que debemos de estar con esa apertura y hacer volar nuestra imaginación a través de la fantasía, ahí nos está diciendo cielo de invierno en tal lugar. Después me dicen concierto de clarinete, es lo menos descriptivo que puede haber. Y después sinfonía número 2. Bueno, describámoslo nosotros. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué nos emociona? ¿A qué nos recuerda? ¿A dónde nos lleva? ¿Ok? Y no lo tenemos que decir ni reflejar. Y de repente hay gente que me dice, pues es que casi se me salían las lágrimas. Pues quítale el casi, que se te salgan. O sea, vive la aventura completa, disfrútala, ¿ok? Sabiendo que la aventura de la música es introspectiva, es hacia adentro de nosotros, hacia nuestro mundo, hacia nuestra vida, hacia nuestro pensar, hacia nuestro sentir. Esta obra que vamos a escuchar, ¿no? El propio Sibelius, aquí yo les dije, pues no nos dice nada, ¿no? Sinfonía número 2, pero él la llamó, es la confesión del alma. O sea, él dijo en algún momento, cuando le preguntaron, pues es como la confesión del alma. No es que así se llame la obra, ni así la haya titulado, pero eso es lo que él de alguna manera pensaba, sentía a través de la misma. Entonces, bueno, recibamos todos ese mensaje, procesémoslo y llevémoslo, y hagamos nuestra propia confesión del alma dentro de nosotros mismos. Y en ese mundo interior maravilloso que todos debemos de tener y debemos alimentar, ahí es donde recae todo el impacto de estos grandes creadores que a través de los recreadores, que son los intérpretes, hacemos llegar al público, que finalmente es quien determina, lo querramos o no, el valor auténtico de las obras. Porque el gusto del público es el que hará que las obras trasciendan o se queden en el camino. ¿No es cierto?
Y bueno, pues les decía a ustedes que el día de hoy tenemos un programa nórdico, vikingo, en donde, bueno, pues tenemos representantes de Finlandia y de Dinamarca. Ya dijimos que Finlandia, bueno, el referente principal en Finlandia es Jan Sibelius. Decíamos que en Dinamarca Carl Nielsen, de quien escucharemos su obra el día de hoy, Carl Nielsen es el referente indudablemente de la música en Dinamarca. En Noruega tenemos al famosísimo Edvard Grieg y su maravilloso concierto para piano, Supergynt, entre muchas otras obras, música de cámara, pero Edvard Grieg, ¿no? Un compositor que ha trascendido de manera importante. En Suecia hay un compositor que ha trascendido de manera también relevante, que es Lars-Erik Larsson. Lars-Erik Larsson, él se dio a la tarea en un momento dado de escribir un concierto para cada instrumento convencional, es decir, violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, trompetas, etcétera, y orquesta, pequeña orquesta y orquesta de cuerda. ¿Okay? Y podríamos decir de que Larsson es quizá el referente de la música clásica en Suecia. ¿Okay? Hay otro compositor de mediados del siglo XIX de apellido Stenhammar en Suecia, pero bueno, su obra no se ha desarrollado ni se ha proyectado tanto, ¿no? Y de Islandia, que sería el quinto país de los países nórdicos, ahí sí tuve que averiguar, ¿no? Porque la verdad es que sí, ¿quién es el referente de la composición musical en Islandia? Y encontré que es un compositor de nombre Wilhelm Haukur Tómasson, ¿okay? Compositor muy similar, estuve escuchando algunas de sus obras a Kaija Saariaho, ¿okay? O sea, está, digamos, dentro de esa misma corriente y se emergen ellos como los 5 representantes, pues, de esta zona geográfica del mundo. Y bueno, pues nos iremos todos ahora muy contentos a escuchar y a disfrutar de estas obras y sobre todo con una apertura de nuestras fibras sensibles a recibir la propuesta que de estas obras la Orquesta Filarmónica de Jalisco y su responsable, el maestro José Luis Castillo, de ese concepto musical que han ideado para transmitirlo a todos nosotros, que lo recibamos, lo disfrutemos y alimentemos de una manera importantísima ese mundo interior que es sin lugar a dudas lo que pues hace humano al ser humano, y pues que sigamos disfrutando de las artes. Y desde luego, como músico, ¿qué les puedo decir? La música como punta de lanza del desarrollo de las artes, y que sigue siendo de una u otra manera el puntal para el desarrollo de cualquier sociedad. Pues muchas gracias y pues a disfrutar el concierto, si les parece.